todos. Mi nombre es Mirta Coronel, yo soy neumonóloga. Estoy a cargo de la unidad de sueño, ventilación no invasiva en el Hospital Padilla. Estoy actualmente como presidenta de la Sociedad de Medicina Respiratoria de Tucumán y estoy como coordinadora de la sección Sueño, Oxigenoterapia y Asistencia Ventilatoria de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Todo por vocación. Yo he empezado en una unidad de cuidados intensivos que se llamaba unidad respiratoria y a partir de los cuidados críticos hemos avanzado siempre a esto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes en la charla. Nadia, ¿hay posibilidad de que prendan las cámaras los que están participando o no? ¿Los que quieran? Sí, doctora, por supuesto, pueden prender los que quieran. Dale. Los que quieran prender las cámaras para que después nos saquemos una foto, me encantaría. Bueno, comenzamos. Hubo un cambio en el tema de los módulos debido a que la semana que viene es un congreso internacional de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y por lo tanto el neumonólogo que estaba a cargo de lo de insuficiencia respiratoria va a estar con ese evento, entonces no puede dar la charla y hemos compactado dos módulos en uno y la última charla de insuficiencia respiratoria será el último jueves de noviembre. Así que la semana que viene no tenemos actividad, la siguiente sí tenemos imágenes y después de eso tenemos la charla de insuficiencia respiratoria. Bueno, esto es una enfermedad que me apasiona. Actualmente, antes se decía que era un síndrome, actualmente ya está definido como una enfermedad, como una entidad. ¿Por qué? ¿Qué es el sueño? ¿Qué hace el sueño durante la noche? El sueño durante la noche produce baja de la tensión arterial, reduce la frecuencia cardíaca, reduce la temperatura, reduce la frecuencia respiratoria y reduce la digestión. Como ustedes ven, todos los parámetros van disminuyendo producto del sueño cuando es sueño reparador. La apnea obstructiva de sueño es un problema de salud pública que está comparado al tabaquismo sobre su efecto en la sociedad. Un 93% de mujeres y un 82% de varones tiene esta enfermedad en grado moderado a severo, pero no está diagnosticada. Esto es en el 2004 y estamos más o menos en lo mismo. Las guías prácticas de diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño del año 2019 lo definió como episodios recurrentes de apneas e hipopneas secundarios a un colapso de la faringe de la vía aérea superior durante el sueño, con desaturación microdespertares que producen un efecto sistémico, inflamatorio, cardiovascular, metabólico y neurocognitivo que aumenta la morbimortalidad de las personas que la padecen. La apnea del sueño tiene una etiología multifactorial y tiene un importante rol en las alteraciones anatómicas y cumple un importante rol, perdón, las alteraciones anatómicas y funcionales de la vía aérea superior y requiere un enfoque multidisciplinario para su tratamiento. ¿A quienes consultan estos pacientes consultan al cardiólogo, a los psiquiatras, a los neurólogos, a los anestesistas, a los urólogos porque tienen nicturia, a los endocrinólogos porque tienen diabetes, a los otorrinos por el tema del ronquido, a los hematólogos porque esta patología produce también poliglobulia, a los neumonólogos y a los clínicos. En el año 1976 se habló de la apnea del sueño como más de 5 apneas o pausas por hora durante el sueño de 10 segundos de duración. Entonces se hacía estos estudios donde se veían las pausas respiratorias a través de las bandas. La apnea obstructiva del sueño está entre las patologías crónicas más frecuentes en el adulto
tiene un 3 a un 7.5% en varones, un 1 a 1,2 a un 4% en mujeres premenopáusicas, y las posmenopáusicas ya la prevalencia es igual a la que tiene el varón. Y en los niños un 1 a un 3%. ¿Por qué les hablaba de esto? Porque cuando nosotros hablamos de apnea del sueño, en la primera etapa de la vida, si ustedes ven acá, cuando comienzan los primeros 10 años de nuestra vida, hay una alta incidencia y generalmente está relacionado con el tema de las amígdalas y de las adenoides. Posteriormente, esto va bajando y a partir de los 35, 40 años aumenta de nuevo. Tiene que ver con el aumento de la edad, la laxitud de los tejidos y también la ganancia en el peso. ¿De qué se trata? ¿Cómo es la historia natural de esta enfermedad? Hay un estrechamiento progresivo de la vía superior que, si vemos acá, esta base del triángulo sería la vía aérea abierta cuando el paciente está despierto. A medida que el paciente se va durmiendo, hay una respiración tranquila, respiración dificultosa, se va estrechando la vía aérea, limitación al flujo aéreo, va incrementando el colapso faríngeo hasta aparecer el ronquido y posteriormente las pausas respiratorias. Esto nos da la evolución del ronquido y la apnea obstructiva del sueño. ¿De qué se trata? Que a medida que vamos aumentando en edad, de los 10 hasta los 50 años, se ve que hay una ganancia en el peso. Entonces, esta ganancia en el peso, más la laxitud de los tejidos, como hablábamos recién, va a empezar a los 25 años más o menos. El paciente tiene un índice de masa corporal más o menos de 25, está normal, y va a tener, si tiene alguna alteración, puede tener ronquidos que son continuos. Posteriormente, al aumentar después de los 40, aumenta también el índice de masa corporal y los ronquidos son intermitentes. Después de eso, ya tiene la hipersomnolencia diurna y ya tiene la presentación total de la enfermedad. ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño son eventos cíclicos que se producen durante el sueño cuando la persona está durmiendo en la parte respiratoria. La persona se duerme, hay un estrechamiento de la vía aérea superior y aparece el ronquido. Después de esto hay una pausa respiratoria, o sea que hay un periodo silente, y después de esto hay caída de los niveles de oxígeno en la sangre, y posterior a esto hay un breve despertar durante el sueño y la persona se vuelve a dormir. ¿Por qué es importante estos eventos cíclicos? Porque en algunas personas se repiten hasta 700 veces por noche. El otro día hablábamos con la doctora Berta que había un paciente de clínica médica, que había un paciente de ellos que tenía 90 caídas por hora de oxígeno durante la noche. Multipliquen si duerme 8 horas o 6 horas o 7 horas. Y eso es una vez que nosotros lo estudiamos. Esa patología es francamente peor cuando el paciente duerme tranquilo en su casa. ¿En qué nos tenemos que fijar? Todo paciente que tenga ronquidos y que tenga somnolencia durante el día, esto nos habla de que probablemente tenga apnea del sueño. Los síntomas nocturnos, ronquidos intercalados, ronquido, pausa, ronquido, pausa, ronquido, pausa, ronquido, apneas. Sueño liviano, intranquilo, frecuentes despertares, pausas respiratorias que son las famosas apneas, despertares con asfixia o respiración abrupta, porque hay personas que se despiertan en medio de la pausa respiratoria y están dormidos, hacen la pausa, se despiertan porque no pueden respirar y empiezan a gritar aterrados porque no pueden respirar. Levantar es para ir al baño porque esta patología causa nicturia y aumento de la frecuencia cardíaca en cada despertar. Tienen
una impresionante taquicardia, entonces estos pacientes a veces consultan por la taquicardia que tienen, por las palpitaciones, más que por los ronquidos o por las pausas respiratorias. Y durante el día son personas que van a estar con mucho sueño durante el día, hay deterioro de la función cognitiva, cambios en la personalidad. Había un paciente mío el otro día que lo entrevisté, un señor de 45 años, que él trabaja en un banco. Entonces yo le explicaba todo esto, la somnolencia diurna, la alteración cognitiva, cambio de la personalidad, irritabilidad, cambio de carácter, dolor de cabeza, disminución de la libido, hipertensión, hipoxemia, hipercapnia y col pulmonar. Entonces yo le explicaba que generalmente podía tener aumento de la somnolencia, decía que no, problemas cognitivos, y él trabajaba en un banco, entonces decía que no tenía problemas cognitivos, porque él nunca había tenido problemas en el banco por los temas de dinero, porque estaba como cajero. Y le pregunté sobre los cambios de personalidad, le digo, ¿usted tiene irritabilidad o cambio de carácter? No, me dice, yo no tengo cambio de carácter, yo siempre estoy irritable, no soporto a nadie ni tolero a nadie. Cuando le hacemos el estudio de sueño tenía 80 caídas de oxígeno por hora y tenía desaturaciones hasta 60% durante la noche. Todo eso lo lleva a que esa persona que no ha descansado bien durante toda la noche, al otro día esté cansado y esté agotado. Los síntomas menos frecuentes, a veces despertares con pánico, la poliuria, la transpiración, nosotros preguntamos si transpira mucho, la tos nocturna porque se obstruyen y el reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las consecuencias de la apnea del sueño? Disminución de la capacidad para trabajar. Hay personas que directamente les han dicho que no podían trabajar hasta que no se hagan un estudio de sueño o no un estudio de sueño, hasta que alguien los evalúe porque se duermen permanentemente en el trabajo, alteraciones en la relación familiar y accidentes de tránsito. Dentro de este gráfico se asocian los órganos que generalmente tienen repercusión con esta patología. Por ejemplo, el tema del infarto, el tema de los accidentes cerebrovasculares, la depresión. Hay muchos pacientes que tienen depresión porque ya no soportan la somnolencia, el cansancio, el agotamiento, porque no pueden dormir bien. Hay otros que tienen pérdida de la memoria, los diabéticos, los hipertensos, todo eso generalmente tienen que ser estudiados. Y acá, en esta imagen, se ve la parte frágil de la orofaringe donde se produce el colapso. Otras consecuencias de la apnea de sueño: depresión, accidentes de tránsito. Hay conductores de ómnibus o conductores de taxi o conductores en la casa que se duermen manejando. Tal es así que yo interrogaba a un paciente que trabajaba en un colectivo de acá de la ciudad, y él me decía que no tenía problemas porque en realidad él nunca había tenido accidentes en el trabajo, a pesar de que tenía mucha somnolencia, por el hecho de que cuando él estaba trabajando, si se llegaba a dormir, generalmente los pasajeros lo hablaban. Entonces él no tenía problemas, pero ya, según lo que él contaba, ya se había dormido 2 veces en el colectivo manejando. Miren el riesgo que es para él y para todo el resto que va en el colectivo y los que están del otro lado del ómnibus. Riesgos de accidentes de tránsito al conducir, disminución de la calidad de vida y aumento de la hipertensión y de la falla cardíaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de la medición de la circunferencia del cuello, se ve el índice de masa corporal, que es la talla, el peso sobre la talla al cuadrado,
se hace un examen de la nariz, de la boca y de la faringe, se ve si tiene hipertrofia de amígdala, si tiene micrognatia, retrognatia, y se pregunta sobre el hipotiroidismo, la acromegalia, el síndrome de Prader-Willi, que todo eso son patologías, el síndrome de Down. Los pacientes que tienen síndrome de Down tienen toda una fragilidad o una laxitud de la vía aérea superior más su macroglosia, producen una obstrucción de la vía aérea y por lo tanto no pueden, generalmente tienen apnea del sueño. Los hábitos como el alcohol, el tabaco y los sedantes, estos van a producir una relajación de la vía de la orofaringe y por lo tanto van a producir más ronquido y más pausas respiratorias. Este paciente, por ejemplo, trabajaba haciendo soldaduras de aluminio y tenía problemas cuando conducía, porque cuando conducía llevaba gente en la parte de atrás de su camioneta, entonces la gente tenía mucho miedo de viajar con él, porque él se dormía al volante, entonces para que la gente no tenga miedo, él llevaba a alguien al lado, esto lo contaba él llevaba a alguien al lado para que lo hable y lo despierte por si se dormía. Son personas que tienen muchísimos problemas con la somnolencia. Esto es la orofaringe. Miren, esta orofaringe por acá ventila, por ahí ventila toda esa hipertrofia y toda la congestión y miren el tamaño de la úvula. Otras cosas que se ven, los maxilares cortos, el hioides caudal, retroposición del maxilar inferior, todas las personas que tienen maxilares pequeños, miren la desproporción entre el maxilar superior y el maxilar inferior, eso hace que la lengua se vaya hacia atrás cuando están dormidos, se relajan, acuérdense que cuando uno se duerme, todos los músculos se relajan, excepto el músculo que se llama diafragma, que es el músculo de la respiración. Entonces, el diafragma no se relaja, pero el resto de la musculatura sí. Al relajarse el resto de la musculatura, toda la musculatura de la orofaringe se relaja y se produce obstrucción de la vía aérea superior. Se hace una escala, que es una escala de somnolencia, que se llama escala de somnolencia de Epworth, para ver si tiene somnolencia. Y se le va poniendo un puntaje donde el puntaje máximo es de 24 puntos y se le pregunta distintas situaciones de la vida, sentado y leyendo, mirando televisión, estando inactivo en un lugar público, como pasajero de un auto por más de una hora, si duerme la siesta cuando las circunstancias lo permiten, si está sentado y hablando y él se duerme o ella se duerme, sentado tranquilo después de una comida sin alcohol, si se duerme, o en un auto mientras está parado unos minutos debido al tránsito. Estos son distintas personas, distintos pacientes que consultaban. Este es un hombre que está durmiendo en un tren en Buenos Aires. Este es una persona que está jugando al truco en San Pedro de Colalao, que esto lo regalaron al doctor Jorge Ávila, y este es un paciente del doctor Ávila que estaba sentado en la consulta y los dos están dormidos. A este señor los amigos le pusieron un gorrito, le sacaron una foto y le mandaron para el doctor Ávila para que lo vea. Esta es una historia bien importante porque este es un paciente que se jubila y los amigos le hacen una foto con todos los momentos de su trayectoria de vida en el trabajo. Y él se da cuenta que en toda su vida en el trabajo siempre había estado dormido. Entonces ahí consulta por su apnea del sueño. La somnolencia al volante tiene altísimos costos de los accidentes en cuanto a los accidentes y también en cuanto a los errores en el trabajo. Estas personas siempre preguntan, ¿por qué me afecta esto a mí? Y esto tiene que ver con el aumento del tamaño del cuello, con una historia familiar. Siempre se le pregunta a la gente si tiene, el hermano, madre, padre que roncan, porque generalmente tienen alguna carga genética que produce esa alteración. La obesidad, el alcohol por la noche, los sedantes,
Eso también hemos visto mucho, que los pacientes que consumen ahora, post pandemia, que consumen muchos sedantes y mucho alcohol, tienen peor apnea del sueño, así que eso hay que tener en cuenta. Bueno, estudio de sueño. El estudio de sueño, acá esto es como para que vean, nosotros en una primera etapa, cuando hemos comenzado a trabajar con esto, hacíamos solo oximetría de pulso, que era lo único que teníamos, el único elemento que teníamos, y acá se ve la oximetría de pulso totalmente perfecta, ¿sí? Siempre está por encima, perdón, de 90% la saturación de oxígeno, mientras que esta persona comienza por encima de 90% la saturación de oxígeno, acá tenemos la barra de arriba, sería 100%, acá es 90 y acá es 80. Entonces, cuando esta persona comienza a dormirse, comienza a hacer esto, que son las ondas estas en serrucho, que es típico de la apnea del sueño cuando se ve una oximetría de pulso. Y hay momentos que, si ustedes ven, baja acá por debajo de 70% la oxigenación. Y hay otros momentos que se ve que la oxigenación se normaliza. Estos momentos donde se normaliza la oxigenación es porque el paciente se levantó para ir al baño. Y después pasa todos estos momentos, ¿sí? Cómo se ve cuando presenta las desaturaciones. Esto es lo que estamos haciendo actualmente en el hospital, es la poligrafía, donde podemos ver las apneas. Allá solamente teníamos esto, esta parte de abajo, la oximetría y la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en este paciente, si nosotros lo vemos así, vamos a tener que su saturación generalmente está por encima del 90%, pero a pesar de eso, tiene importante cantidad de apneas y ronquidos durante toda la noche. Entonces, en este paciente no hubiese servido la oximetría de pulso para hacer el diagnóstico. Después hay una escala, que es la escala que utilizan los anestesistas, que ya la vimos la vez pasada con el doctor cuando dieron la charla de anestesia. Y en este caso, esta escala nos permite ver si la obstrucción de la vía aérea superior. La escala de Malampati, que muchos de ustedes la conocen, que es para ver una vía aérea dificultosa, y nosotros también la usamos cuando tenemos estos pacientes donde directamente no se le ve la orofaringe, donde está totalmente la lengua, y esto es el paladar, que es una clase 4 o una clase 3, donde apenas se lo ve, ya se dice que tiene un alto riesgo para tener apnea de sueño. Esto también es para que lo vean, esto es una resonancia, y miren el caudal que tiene esto de vía aérea superior. Esto es la lengua, ¿sí? Y cuando el paciente se lo ve, tiene una buena vía aérea, se observa. En cambio, acá es un desfiladero lo que tiene de vía aérea. O sea, cuando el paciente se duerma, la lengua va hacia atrás y produce obstrucción. Bueno, cuando hablábamos de apnea del sueño, hablamos de un estrechamiento de la vía aérea superior, que es esto. Este estrechamiento produce incremento del esfuerzo respiratorio y por lo tanto produce una fragmentación del sueño. Hay una excesiva somnolencia durante el día. Hay una respuesta al tratamiento, el tratamiento con CPAP, que muchos de ustedes los conocen, y esto no necesariamente va a predecen los síntomas o la respuesta al CPAP. Estos pacientes van a tener un espectro amplio y ahora se está volviendo como a las bases y pensando que no todos los pacientes necesitan CPAP, sino un equipo que lo trate en forma multidisciplinaria. Esto es del centro de Oxford, donde nos hemos formado con el doctor Ávila. Entonces tenemos acá
los pacientes que ellos referían, las referencias generalmente son pacientes que son camioneros, cardíacos o trabajan en algo de riesgo, se les hace un estudio de sueño que es una poligrafía que no tiene electroencefalograma, a diferencia de lo que tiene la polisomnografía. Esto tiene oximetría de pulso y tiene los canales para ronquido, los canales para índice de apnea y hipopnea. Se les hace la valoración a través de la escala de Epworth, una historia clínica y el examen físico, y de ahí, cuando se les hace el estudio y la valoración, se define qué tipo de trastorno tiene. Esto es un artículo muy lindo que ha sido publicado en el 2018, que habla del rol de las características clínicas y fisiopatológicas en la selección para el tratamiento de la apnea del sueño. Esto es los famosos fenotipos que se están hablando en todos lados, pero esto nos da como más claridad en el manejo de estos pacientes. Por ejemplo, hay que ver si estos pacientes tienen fenotipos clínicos o fisiopatológicos. Entonces, de acá vamos a tener que los pacientes, por ejemplo, obesos, van a necesitar mejorar su calidad de vida. Se les puede hacer también tratamiento con drogas para bajar de peso, tratamiento con CPAP y una opción quirúrgica, que es mucho de lo que estamos haciendo en el hospital, que es el tema de las cirugías, todo tipo de cirugías bariátricas. Esto era más o menos para mostrarles que el CPAP es el que mejor efecto produce en la apnea del sueño. También hay otros tratamientos como la uvulopalato-faringoplastía, que cada vez se hace menor. Y después hay un tema que siempre preguntan los pacientes, si toda la vida van a usar este tratamiento, y sí, van a usar el tratamiento si nada cambia, pero si adelgazan y dejan de roncar, el CPAP tiene un efecto antiinflamatorio a nivel de la vía aérea superior. ¿Y qué hace ese efecto antiinflamatorio? Hace que la vía aérea pase de lo congestionada y obstruida a abierta, y hay personas que hacen tratamiento durante 6 meses y no requieren más tratamiento. Bueno, este es un video que les quería pasar, que está bastante interesante. Este video que nos muestra la obstrucción de la vía aérea, el colapso, ¿sí?, con la parte posterior del paladar blando y la lengua, que producen una obstrucción de la vía aérea superior y se producen las apneas. Entonces ahí le dicen al paciente cuáles son las personas que sufren estas patologías y cuáles son las consecuencias a largo plazo, la hipertensión, el ACV, las arritmias, infartos cardíacos, deterioro de la calidad de vida, excesiva somnolencia diurna, descanso no reparador, alteración de la concentración y la memoria, dolor de cabeza e irritabilidad. Y esto es el manejo del CPAP. ¿Cuál es el efecto del tratamiento con presión positiva? La presión positiva, ¿qué hace? Abre la vía aérea, ¿sí?, y evita el colapso. Hace que la lengua y el paladar permitan la pasada del aire. Entonces, evita el colapso de la vía aérea y esto hace que la persona pueda respirar nuevamente. Antes, como para que tengan idea, nosotros trabajábamos con este tipo de máscara que producía muchas lesiones faciales, y ahora, y este tipo de equipo, miren el tamaño del equipo, y ahora los equipos tienen el tamaño de la mano. Son equipos muy pequeñitos que les sirve a los pacientes para ir a varios lugares. Muchas personas que viajan, ¿sí?,
ocupan equipos muy pequeñitos. ¿Cuáles serían las conclusiones de esto? Que es una enfermedad que se desarrolla por distintos motivos, que hay mucha evidencia de que no solamente las personas obesas con cuello ancho son las que van a tener, los que tienen obesidad en el cuello y obesidad abdominal, son los que van a tener esta patología, si no son personas, como les he dicho antes, delgadas, que tienen micrognatia o retrognatia, o tienen una laxitud de la vía aérea superior. Comprender todas estas razones, identificarlas en forma individual y empezar a razonar qué patología, qué tratamiento estaría dirigido hacia esa patología, y este son el nuevo enfoque que hay en la apnea del sueño. ¿Por qué nos interesa tanto? Miren esto. 2 personas, padre e hijo, han tenido un accidente, esto es acá en Tucumán, hace unos años, y se han dormido en la ruta y fallecieron. Es una pena. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, Cecilia. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir con la segunda parte, que es la parte de las famosas neumonías, y al final hacemos las preguntas. O si no, nos vamos a tomar mate. Ahí estoy compartiendo. Hola, hola, ¿se ven? No se ve, Doc. ¿Cómo? No. No se ve. Tin, 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 tin. Ah, a ver. Yes. Ahí. ¿Se ve? Ahí. Sí. Sí. Listo, gracias. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a hablar sobre los conceptos generales, epidemiología, fisiopatología, características clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. ¿Qué es la neumonía? La neumonía es cuando se afecta el parénquima pulmonar a nivel epitelial, a nivel de los alveolos, como a nivel del intersticio. Está adquirida porque es adquirida fuera del hospital en los 3 primeros días de la hospitalización y tiene signos y síntomas de consolidación en el parénquima pulmonar y están asociados a un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Los conceptos generales es una infección, la infección más mortal a nivel mundial, es la 8ª causa más común en los adultos de muerte y es en la Argentina la 6ª causa de muerte a nivel general y la 5ª causa de muerte en las personas de más de 60 años. Las comorbilidades van a aumentar las formas graves y la vacunación disminuye los riesgos de muerte. Por lo tanto, hay un hermoso calendario de vacunación que hay que tratar de implementar y hacer que los pacientes, que nuestros pacientes cumplan, porque tenemos vacunatorios muy importantes que están funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, en el Hospital Padilla. Entonces, sería una buena opción que cada uno de los pacientes que veamos, obviamente de los ambulatorios, se los pueda ir vacunando. En cuanto a la fisiopatología, el pulmón y el árbol tráqueo-bronquial son estériles por debajo de la laringe y cualquier agente infeccioso que franquee esto a través de la brecha en la inmunidad del huésped, ya sea por microaspiraciones, por ejemplo, el 45% de las personas sanas, teóricamente, tienen microbroncoaspiraciones en la noche, puede ser por diseminación hematógena,
puede ser propagación desde un foco adyacente o inhalación o activación de un foco infeccioso previo. Esto del foco infeccioso previo que a uno le parece algo metafórico, pero había una doctora que estaba internada por una neumonía que no conseguían su diagnóstico y en realidad era una neumonía por tuberculosis de un foco previo que tenía y que se activó. Entonces hay que darle mucha importancia a eso. Factores de riesgo, más de 65 años, tabaquistas, consumo de alcohol, EPOC, obstrucción mecánica de las vías respiratorias, aspiración del orofaringeo del contenido gástrico, uremia, edema pulmonar o desnutrición. Este es algo que me ha parecido bastante importante, es el tema de los patógenos de las neumonías. Es un trabajo que se hizo entre el 2010 y el 2012, donde se vio en las neumonías cuando se usaban métodos PCR para la identificación, que en realidad el 22% era producido por virus y el 11% de las neumonías producidas por bacterias, que nosotros siempre pensamos en neumonía bacteriana y a veces nos olvidamos de las neumonías de origen viral. Agentes causales, cuando tenemos una persona con edad avanzada, podemos pensar en el hemófilos influenza y en la aspiración causada por anaerobios y gram negativos, que es con mayor frecuencia, en los EPOC, el hemófilos influenza, la Moraxella catarrhalis, así como el neumococo, enterobacterias, pseudomonas o infecciones mixtas. En personas que se encuentran en residencias de la tercera edad, mayor incidencia por aspiración, influenza, bacilos gram negativos y Staphylo aureus. Después, tratamientos con esteroides o inmunosupresores, la legionela es la que más frecuente las causas, y en el alcoholismo o la diabetes, la bacteriemia por neumococo. En cuanto a la prevención, ya lo sabemos de memoria: vacunación, uso de barbijo, cesación tabáquica, disminución de la famosa polución, higiene frecuente de manos con agua y jabón. Esta es una estratificación según la gravedad. En el caso de las neumonías leves, generalmente, como hemos visto, pueden ser producidas más frecuente, como hemos hablado recién, por el tema de los virus, por virus o por neumococo. ¿Qué se hace? Se debe ahorrar cantidad de antibióticos. Ahora se está hablando de tratamientos acortados de los antibióticos y así, de esta forma, evitar la resistencia, que eso es lo que se está tratando de hacer últimamente por la alta resistencia que hay en nuestros pacientes. Y el tratamiento va a ser ambulatorio. Si es una neumonía moderada, tratar adecuada y tempranamente en el hospital para evitar que esta persona se transforme su neumonía en una neumonía grave. ¿Y por qué? Porque las neumonías graves hay que tratar de disminuir la mortalidad, ¿sí? Son los pacientes que van a terminar en terapia. Cuando se habla de mortalidad comparada con otras condiciones médicas, la neumonía severa le gana al stroke, al infarto y a la insuficiencia renal aguda. Características clínicas: fiebre, tos, expectoración, dolor pleurítico y taquipnea. En los ancianos, ausencia de fiebre, confusión, empeoramiento de las enfermedades subyacentes, y la neumonía por neumococo es frecuente. Generalmente son enfermedades, las personas estas tienen una enfermedad subyacente, un comienzo súbito, fiebre alta, dolor torácico de tipo pleurítico, y también hay que pensar en neumonías víricas, que está descrito en los pacientes con fallo cardíaco congestivo. Sobre esto, bueno, no vamos a decir las edades por un tema totalmente educativo, pero, por ejemplo, a mí me tocó ver una paciente de 65 años que presentó solamente dolor pleurítico.
y no tenía otros síntomas, no tenía fiebre, no tenía tos. Ella sí tenía antecedentes de ser diabética, entonces consulta por un dolor en tórax, la ve el cardiólogo y le piden un ecocardiograma. El ecocardiograma no mostraba nada, entonces le pedimos una tomografía y esta mujer nos informa que ella no tenía posibilidad de hacerse la tomografía por el tema que no creía que sea importante esto de la tomografía para ella, que solamente tenía dolor en tórax. Se hace la tomografía y se ve un importante infiltrado en toda la base izquierda. Y lo único que tenía era el dolor pleurítico. Entonces, hay que ir pensando en personas que tienen el dolor, las que tienen más de 65 años, que a veces tienen estas patologías, ¿sí? El examen físico van a tener taquicardia, desaturación, aumento de la frecuencia respiratoria, reducción de la expansión en el lugar afectado y signos de consolidación. Los signos y síntomas de la infección aguda del tracto respiratorio inferior, nuevas localizaciones, nuevos signos localizados en el tórax, el infiltrado nuevo, sin otra explicación, infección sistémica, sudoración, cefalea y dolor, que no hay otra explicación para los síntomas estos, y lo que más orienta en el diagnóstico es la fiebre, la disnea y los signos en el examen del tórax. ¿Qué tenemos que hacer? Ver qué saturación tiene. Si la saturación es menor a 92 o tiene características de una neumonía severa, se le pide gases en sangre, radiografía de tórax a todos, porque podemos ver la consolidación, los infiltrados, si tiene cavitaciones, si tiene derrame pleural, si es multilobar, por ejemplo, como nos ha pasado ahora con el tema del COVID, el predominio en los lóbulos inferiores a veces se cree, seguramente puede ser una Klebsiella. Y cuando se pide la tomografía, cuando hay dudas en el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de esta mujer, cuando están severamente enfermos, cuando hay una escasa respuesta al tratamiento o cuando tienen enfermedades malignas o intersticiales. El laboratorio, generalmente si tienen más de 15.000 blancos, a veces son las neumonías por neumococo, pueden tener más de 20.000 blancos o menos de 4.000, indica o habla de la severidad de la infección, alteraciones hepáticas o alteración renal o acidosis metabólica. Ya sabemos que es una infección severa, que tenga una proteína C reactiva, es muy útil para evaluar en forma seriada y ver la evolución del tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una NAC grave? Los factores relacionados con el paciente que tenga más de 65 años, comorbilidades, que no tenga fiebre, frecuencia más de 30 por minuto, frecuencia respiratoria y una predisposición genética. En cuanto a los patógenos, los neumococos resistentes a los medicamentos, la Pseudomonas aeruginosa, los Enterobacter, Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, que tengan leucopenia o leucocitosis, que tengan PCO2 por debajo de 35 o que tengan PCO2 más de 45 cuando se le hacen los gases en sangre, que sea una neumonía multilobar, que tenga bacteriemia, que tenga fallas renal o que tenga acidosis, como decíamos recién. Relacionados con el mismo proceso, los antibióticos inadecuados, que se retrase la atención o se retrase la ventilación mecánica. Acuérdense que estos pacientes no son para ventilación no invasiva. Si hacen deterioro, hay que intubarlos y ventilarlos en forma mecánica. Estos son los criterios de gravedad.
y se dice que un criterio mayor o 3 o más de los menores habla de internación en cuidados intensivos. ¿Cuáles serían los criterios mayores? Shock séptico y uso de vasopresores o insuficiencia respiratoria, ¿sí? Con ventilación mecánica. Y entre los criterios menores tenemos frecuencia respiratoria de más de 30, PaO2 sobre FiO2 por debajo de 250, que tengan infiltrados multilobares, que tengan confusión o desorientación, que tengan leucopenia, que tengan trombocitopenia, que tengan insuficiencia renal, que tengan hipotermia o que tengan hipotensión. El riesgo de pseudomonas o Staphylo aureus resistente, ¿cuándo lo vamos a pensar? Cuando la persona ha estado en aislamiento o cuando ha estado en el hospital en los últimos 90 días o ha recibido antibiótico terapia. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes en el caso de una neumonía severa? Soporte inicial, reposición de los fluidos, antibióticos, combinar macrólidos con beta-lactámicos. Si tiene una PCR más de 15 sin contraindicación o sospecha de gripe, se le puede dar a estos pacientes metilprednisona. Evaluar las comorbilidades y el tratamiento. Y en el caso de una neumonía no grave, antibióticos, combinar macrólidos más beta-lactámicos y evaluar las comorbilidades y tratamiento adecuado. ¿En quiénes vamos a pedir cultivos de esputo? En los pacientes que tengan una neumonía grave, especialmente si están intubados, si van a recibir una cobertura antibiótica o empírica, pensando que tenemos un SAM meticilino resistente o una pseudomona. Si tienen cultivos previos con estos agentes, antibiótico terapia intravenosa o ingreso hospitalario en los últimos 90 días. Y los hemocultivos no se recomiendan ni en los pacientes ambulatorios ni en los internados, salvo junto con el cultivo de esputo en algunas circunstancias. Un poco sobre las neumonías y la epidemia de gripe. En estos casos hay que descartar siempre que tengamos influenza y pensar en las épocas, en las épocas invernales, que podemos tener una neumonía por virus. Si se puede hacer un panel viral, mejor. Y si estamos sospechando que esta persona tiene gripe, se le debe hacer tratamiento con el oseltamivir, que es de forma gratuita. Los tratamientos siempre, oxigenoterapia cuando tengan saturación menor a 92 o a 95. En los EPOC severos siempre hay que tener en cuenta la PCO2, hay que sacarle gases en sangre cuando es un paciente con oxigenoterapia crónica. Hay que hacer fluidos, con los fluidos hidratación, ¿sí? La analgesia, el paracetamol o los antiinflamatorios. Siempre recordar del estado nutricional y los suplementos dietarios. ¿Por qué? Porque esto va a prolongar la enfermedad. Acuérdense que lo que tienen de músculo es lo que les sirve para respirar. Entonces siempre nosotros teníamos una mnemotecnia, que es tocarnos la pantorrilla nuestra y tocar la pantorrilla del paciente, y el músculo que tenemos en la pantorrilla es el músculo que tenemos para respirar. Si son pacientes que están adelgazados o desnutridos y no tienen musculatura, tampoco van a tener musculatura para poder respirar y no van a tener una mejoría. Monitoreo de la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el estado mental y la saturación. Respecto a la antibiótico terapia, hay que ver cuáles son los puntos generales. El tratamiento empírico, siempre pensando en los anaerobios, en los pacientes alcohólicos o con sospecha de aspiración, ampicilina subactam o amoxiclavulánico. La administración temprana de
va a dar mejores resultados. Evaluar la vía de administración, si es inyectable o por vía oral. Si es por vía oral, no se interna. Y pasar del antibiótico endovenoso al vía oral cuando el paciente esté estabilizado y por lo menos 24 horas que esté sin fiebre. La duración, como le decía antes, se hacía la duración de 10 a 14 días de tratamientos antibióticos, pero ahora se dice que 7 días de tratamientos antibióticos si la neumonía no es severa o complicada. La neumonía severa se trata 10 días y 14 a 21 días si es alguna que se sospecha un gran negativo. Los cursos largos de antibióticos en el caso de una neumonía complicada, por ejemplo, con una endocarditis, con una meningitis, con una neumonía por tuberculosis, y el paciente sin comorbilidad o factores de riesgo para pseudomonas o para SAD-meticilino resistente, amoxicilina cada 8 horas más macrólido. El tratamiento ambulatorio para el paciente con comorbilidades, como por ejemplo el EPOC, amoxicilina clavulánico o cefuroxima más un macrólido o fluorquinolonas. El tratamiento de los pacientes internados, si es una neumonía no grave, sin riesgo de gérmenes resistentes, beta-lactámicos más macrólidos o fluorquinolona. Si es una NAC grave sin riesgo de gérmenes resistentes, beta-lactámicos más macrólido o beta-lactámicos más fluorquinolona. Si es una NAC grave con riesgo de pseudomonas, beta-lactámico más macrólido o beta-lactámico con fluorquinolona. Esto me ha parecido bueno ponerlo porque son los efectos adversos de los antibióticos, que a veces no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, el tema de los macrólidos y las arritmias cardíacas, entonces hay que preguntarle siempre a los pacientes. El tema de las fluorquinolonas, que producen alertas de seguridad en las agencias reguladoras en contra del uso en infecciones leves o que existe una alternativa. ¿Por qué? Porque uno de los efectos adversos son las tendinitis, y las tendinitis se dan generalmente en varones que tienen enfermedad renal crónica, uso de corticoides crónico o tienen una edad avanzada. Después el desprendimiento de retina, pacientes con antecedentes de cirugías de catarata. Después disección de aorta en pacientes hipertensos con anomalías congénitas de válvula aórtica que tienen alteraciones del sistema cognitivo. Y después efectos psiquiátricos, las personas que tienen antecedentes personales o familiares de de problemas psiquiátricos. En cuanto a las fluorquinolonas, había un cantante que se murió, un cantante de ópera de Il Divo, que se murió en el 2020, creo que fue, o 2021. Este hombre se murió por eso, porque hizo una tendinitis, le dieron cuando comenzaba el tema del COVID, estaban haciendo una función en Nueva York, entonces él estaba febril con una infección respiratoria, todavía no se hablaba del COVID, era a fines del 2019, le indican tratamiento con fluorquinolona y hace una lesión bilateral de el tendón de Aquiles, de los dos pies, de los dos miembros inferiores, y por lo tanto lo operan, y después de esas operaciones empezó a hacer complicaciones, debe haber tenido una infección respiratoria también, y asociado con todo esto, terminó con corticoides, con procesos respiratorios crónicos, y después de más o menos 6-7 meses falleció por una insuficiencia respiratoria. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de los antibióticos, de la antibioticoterapia. Este es un caso clínico que une las dos cosas, la neumonía con la apnea del sueño. Esto es una paciente que estaba internada en la terapia 2 de acá del hospital.
Es una paciente que, como ustedes ven, es obesa mórbida. Esta mujer tiene antecedentes de EPOC, oxigenoterapia crónico, exposición a biomasa, ex tabaquista y tiene apnea obstructiva del sueño sin tratamiento. Ingresa el 26 del 7 del 2021 al Hospital Padilla con un Glasgow de 10/15. Ingresa por la guardia. Este diagnóstico se la diagnostica como un EPOC, con una neumonía bilateral y obesidad. Se empieza tratamiento, tiene una buena evolución, pasa a la terapia intensiva. En la terapia intensiva, a pesar de todo, logran extubarla, estuvo en ARM, se logra extubar, se la pone con ventilación no invasiva y oxigenoterapia, completa su esquema antibiótico y después de esto la mujer persistía con hipersomnolencia diurna e hipercapnia, entonces volvió a contagiarse ahí en la guardia, siempre, se le descartó varias veces COVID, se le hizo ahí hemoscultivos, los hemoscultivos estos dieron positivo para Escherichia coli, estuvo tratada con meropenem, y después de eso se inicia ventilación no invasiva con un equipo portátil ahí en la unidad de cuidados intensivos y posteriormente va mejorando, se logra sacarla con la BNI a la paciente y regresa a la casa. Ahora la hemos visto hace poco, la paciente está bastante bien, sigue con ventilación no invasiva y con tratamiento para su EPOC y oxigenoterapia domiciliaria. Bueno, la idea es que estos pacientes a veces son muy complejos, no es un paciente de libro que nos llega con una neumonía, sino es todo un contexto de estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias por la atención y la paciencia, y un agradecimiento para estas personas que han colaborado. El doctor Adrián Secato, que es de Buenos Aires y que ahora está en Barcelona, que me ha ayudado con algunas de las diapositivas. El doctor Ávila, que es el que me ha formado en este rubro. Y bueno, Emanuel Rodríguez, que me colabora con los pacientes y está actualmente trabajando como técnico en la unidad. Y muchas gracias a ustedes por escuchar. Estamos para las preguntas. Yo no tengo el chat. Ahí estamos. Ahí está. No hay ninguna pregunta. Ninguna en el chat, ¿verdad? No. A ver. Bueno, una modalidad, ¿por qué les decía esto de mostrar las caras? Porque una modalidad que nos han enseñado es tratar de ver con quién estamos hablando. Obviamente que todos estamos cansados y ninguno tenemos muchas ganas de hablar. Pero dice, teóricamente, dice que eso estimula al disertante, que sabe que no está solamente con la cámara y hablando a solas. Eso me decía cuando recién hemos comenzado con esto de la pandemia, me decía un médico cuando tenía que grabar, lo hablé para que dé una charla y me dice, no voy a poder estar, pero te voy a grabar el video y te lo voy a mandar. Y dices, lo peor que me ha pasado, tener que grabar un video en la soledad de la pandemia y que no vea a quién hablo, ni sepa las caras de las personas. Y bueno, la verdad que esto nos ha llevado a eso, pero a su vez sí nos ha alejado, pero nos ha acercado más. Que podamos hacer estas cosas con tal libertad es realmente un placer. Mira, Mirta, mira, yo te puedo dar ejemplos. Yo he dado histología 2 años virtual, después clínica 1 virtual, o sea, enseñar virtual, o sea, era terrible. Y el rotatorio ni te digo. Entonces, hay cosas que han venido para quedarse. Estos medios son muy, muy positivos para nosotros. Tenemos que sacar provecho. Tus clases han estado excelentes, muy lindas. Pero hay una preguntita que tengo yo. Qué raro. Por ejemplo, un paciente... Ceci, vos tenés que decirle que no.
Que ya se acabó el tiempo. Ya se terminó. No, un paciente con apnea del sueño que viene, vos has dicho ahí en unas diapos que si hace bien el tratamiento y si se ajusta, en 6 meses podemos sacar el tratamiento. ¿Hay alguna herramienta que nos sirva a nosotros, que vamos bien encaminados con este paciente actualmente, o hay que empezar a trabajar en eso? Porque hay algunos parámetros que tenemos que tener nosotros para poder, digamos, ver si vamos bien con el tratamiento, si el paciente lo está haciendo realmente, porque algunas veces es muy difícil tener una herramienta que a nosotros nos sirva para ver si el paciente va bien y si va, o alentarlo para que siga y haga el destete de este tratamiento, que es muy engorroso alguna vez. Entonces, eso es una pregunta que me gustaría, ¿por qué? Porque estamos trabajando para controlar un poco más a estos pacientes que si no están bien controlados, bueno, le caen todas las guardias, se reagudizan, se complican. Entonces, la verdad que queremos tener un instrumento. Yo, a través de lo que es enfermedades crónicas, estoy haciendo formularios. Y yo ya hice formularios de POC, de asma y bronquiectasia. Me quedan, digamos, tratar de trabajar digamos, ver, digamos, si se puede hacer un formulario para que después uno puede tener parámetros si lo controlamos mejor a los pacientes. Sí, muy buena la pregunta. ¿Por qué te digo? Porque estos pacientes ahora, con el tiempo, antes era, como ustedes han visto ahí una diapositiva donde estaba ese hombre que tenía una máscara con un equipo enorme, entonces se le ponía la máscara, el equipo enorme y seguía su vida. Pero ahora se ha visto y se está protocolizando. ¿Por qué? Porque a los 6 meses o un año, 6 meses es un trabajo que ha presentado John Stradlin, que a los 6 meses de tratamiento con buena adherencia, o sea, que hacen el tratamiento con CPAP más de 4 horas por noche y por lo menos 5 días durante la semana, esos pacientes tiene el CPAP, les da un efecto antiinflamatorio, desinflama la orofaringe y mejora. Porque vos les sacás, por ejemplo, yo me voy a ir de vacaciones y no voy a llevar una semana el aparato. ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? No. Hay personas que vos les retirás una semana y no roncan, pero son las personas que tuvieron una buena adherencia al tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Ver qué adherencia ha tenido al tratamiento, si lo está usando en forma adecuada, si no ha presentado fugas, si no presenta, si la está usando a la máscara bien. ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos normalmente con los pacientes se llama clínica del CPAP. Entonces va el paciente, lleva su equipo, su máscara. Ahora hay una herramienta muy buena que son las tarjetas de seguimiento, que vos sacás la tarjeta de seguimiento, la pones en la computadora y te dice cuánto ha fugado, cuánto ha hecho, si no ha hecho, la cantidad de horas por día desde el día que vos le has puesto hasta el día que va el paciente. Que eso antes no lo teníamos. Sí teníamos un reloj que te marcaba, que te decía en los últimos 7 días cuántas horas hizo. Si te daba 1.5 horas, mi amor, tiene que hacer más porque si no, no va a funcionar. ¿De qué depende mucho esto también? Es de cada paciente y cada situación. Yo tenía una paciente que era una chica de 38 años, obesa mórbida, un índice de masa corporal de más de 50, que tenía una severísima apnea del sueño, pero ella tenía 2 hijas y quería que sus hijas estudien. Entonces ella se sentaba a estudiar con sus hijas y se dormía encima de las chicas. Entonces ella quería estar mejor, empezado por el tema de la cirugía, famosa cirugía bariátrica, pero no estaba en condiciones porque tenía una severísima apnea del sueño.
Entonces esta chica ha logrado hacer el tratamiento en la época prehistórica, te estoy hablando, hace como 7 u 8 años atrás, hacer el tratamiento, iba una vez por mes a controlarse, la llames o no, ella aparecía con su equipo para que vos la controles. Entonces, la controlabas, hacía tratamiento, ha bajado de peso, ha podido hacerse la cirugía bariátrica y ha revertido totalmente la patología. Entonces, eso depende, obviamente, los que tienen obesidad y tienen micrognatia o retrognatia van a tener más apneas del sueño y quizás no le vas a poder sacar nunca el CPAP. O quizás cuando están muy severos le pones CPAP y después le pones el avance mandibular, que es el aparatito que te hace una protrusión de la mandíbula y evita que vos ronques. Entonces, todo eso depende de cada uno de los pacientes. ¿Y quién preguntaba acá? Fernanda Ávila, sobre el tema de la derivación de los pacientes. Nosotros estamos recibiendo pacientes en la unidad de sueño, en el Hospital Padilla. Tienen que ir y sacar un turno o por salud escucha o directamente ir por ahí, por el servicio, y nosotros le damos. Se lo deriva con una derivación común, nosotros lo evaluamos, incluso estamos haciendo teleconsulta, así que cualquier cosa, ya les pongo mi mail para que se comuniquen y cualquier cosa nos avisan. Pero la idea es esa, la idea es de que veamos más pacientes porque estos pacientes tienen dos cosas importantes, que generalmente son muy jóvenes y que tienen una pésima calidad de vida, pero a su vez, ahora todos estos tratamientos están reconocidos por las obras sociales. Entonces, al estar reconocidos por las obras sociales, no les cuesta lo que costaba antes, que a nosotros en la unidad respiratoria teníamos a veces pacientes con insuficiencia cardíaca o que habían hecho un edema agudo de pulmón, que tenían severa apnea del sueño y que no podíamos conseguir un CPAP para que vayan a la casa. Ahora se los consigue. Los que no tienen obra social, mucho mejor, porque el Ciprosa se los da a los equipos. Así que eso está bastante bueno. Bueno, creo que estamos. O sea, mandar pacientes para el servicio y ustedes le dan el turno ahí. Podemos hacer. Sí, recontra. Le damos un turno, porque a veces dice que por salud escucha no consiguen. Entonces, directamente nosotros tenemos agenda, le damos el turno. A lo que nosotros nos interesa es ver los pacientes para que vayamos modificando. Hay muchos pacientes que se fueron y volvieron. Por ejemplo, esta señora Coca, la que presentaba recién, ella ya tenía diagnóstico de apnea del sueño, tenía diagnóstico de POC, pero ha hecho una neumonía y entró con un Glasgow de 10/15. Todos creían que era COVID, le hisoparon y era COVID negativo. Y su neumonía es la que, aparte de todo, obviamente, la que la descompensó. Si bien ahora ella tiene un tema que es su movilización, que va desde la cama hasta la cocina o el living con oxígeno y se moviliza ahí en la casa nomás. Pero antes se dormía, no podía hacer absolutamente nada. Ahora cuando vos la ves está totalmente despierta, totalmente activa, con ganas de hacer todo. Entonces, esta mujer ha estado con insuficiencia, semejante insuficiencia respiratoria que tenía 99 de PCO2, con ventilación no invasiva. Entonces, ahora estamos en eso, de tratar de pasarla de la ventilación no invasiva al CPAP, que es mucho más fácil el manejo. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, tenemos vacaciones el próximo jueves, Dios mediante, y nos juntamos el 17, Ceci. Sí, es. Neta. Nos vemos. Un abrazo, muchísimas gracias por seguir. Ya falta menos, nos quedan las 2 charlas de radiología y nos queda la charla de insuficiencia respiratoria y el taller y terminamos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Nadia.
Muchas gracias, Diego, Cecilia. Un abrazo gigante. Nos vemos Buenas noches. 14 Buenas días. noches. Muy buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias.